Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Jonathan, soy un alcohólico drogadicto. Fíjate, este tema de la desobediencia para mí fue algo primordial. Soy una persona, eh, la gente en Alcohólicos Anónimos o en los grupos de 12 pasos tienden a fanatizar esta palabra del primer paso que se llama ingobernabilidad. Yo no soy un ser ingobernable, yo soy una persona rebelde. Porque lo aclaro, hay una diferencia enorme entre ingobernable y rebelde. Al ingobernable simplemente no le gustan las órdenes. El rebelde no le gustan las órdenes, pero aparte está en contra de cualquier situación que conlleve al orden. Yo soy una persona altamente desordenada desde la infancia. El programa me invita a empezar a ordenarme a través de los pasos y es algo que a mí me costó muchísimo trabajo. Yo llego a los 21 años totalmente destruido por el alcohol y la droga. Eh, Llego emocionalmente con mucho rechazo hacia la sociedad, eh, a todas las sociedades, mi casa, mi familia, mis tíos, mi abuela, todo lo que conllevaba mi sociedad primaria, que era la casa, con demasiado rechazo hacia ellos, ¿no? Eh, a la sociedad de afuera, todo lo que tuviera que ver con escuelas, con orden, con policías, con lo que fuera, era una situación de rechazo incondicional yo hacia ellos, ¿no? La religión igualmente, no mucho menos el entender algo como un poder superior, ¿no? Yo me sentía una persona que había leído mucho, a pesar de ser tan joven, y que pues me encantaba el aspecto socialista, me encantaba meterme a leer a Marx, leer cosas así y creer en el opio del pueblo, ¿no? Que es la religión y cosas así, y pelearme con todo mundo, ¿no? Mi situación era una situación de odio hacia todos los demás. Como yo te decía, yo llego muy joven, a Alcohólicos Anónimos, yo llego a los 21 años pesando 47 kilos, en una situación calavérica, con una condición de consumo bastante grande de alcohol y droga. Yo empecé a tomar a los 12 años. Yo empiezo a tomar a los 12 años. Lo marca el cuarto paso, ¿no? El problema de la soledad siempre estuvo ahí, ¿no? Yo siempre me sentí diferente a los demás desde la infancia. Mi problema más grande era que pues, yo no tenía papá y todos los demás de mi casa sí la tenían. Entonces, yo sentía que era diferente a ellos. Yo desde ese momento me sentí diferente y no me sentí parte de ese núcleo social y me sentía relegado. Hasta por mi color de piel, tú vas a decir, pero pues, sí es güerito, ¿no? ¿Cómo se va a sentir relegado por su color de piel? Pues claro que me sentía relegado cuando en mi casa todos eran cafés, ¿no? Y yo era el único güerito. Entonces, pues lógico, cuando mis primos se juntaban a jugar, pues a mí me hacían a un lado. Cuando había uno nada más, pues éramos amigos, compartíamos, disfrutábamos, pero llegaban dos o tres y de inmediato Jonathan se tenía que hacer a un lado. Y entonces, mi familia es de ese tipo de familias que, ¿cómo le diríamos en el argot mexicano? Carrilla. Son de esas familias en las que nadie tiene nombre, todos tenemos apodo. Es una familia clásica, clase baja de la Ciudad de México, ¿no? Donde todos dejamos de tener nombres. Mis tíos eran el tapón, el flaco, el lobo, el huevo, el barrigas, ¿no? Eh, y yo desde pequeño, pues me ponen un apodo y pues no son apodos bonitos. Me ponen un apodo y el apodo que me ponen es el Marra. Entonces, ese apodo a mí me llevó a sentir bastante rechazo hacia ellos, ¿no? Imagínate cuando me tocan desde el kinder y la primaria estar con dos de mis primos, que éramos de la misma edad los tres. Entramos a la primaria juntos.
Entonces, pues a mí me daba mucho miedo, me daba mucha pena, demasiada vergüenza el empezar a pensar que ellos fueran a decirle a la gente de la escuela cómo me decían en la casa, ¿no? Y entonces yo empiezo a tener un alejamiento de la gente, ¿no? Yo sí tenía amigos, pero la verdad no era el que se juntaba con nadie, ¿no? Yo en la primaria siempre intenté ser esa persona que pasara desapercibida. Yo gracias a Dios, a los genes o a lo que le quieras llamar, fui una persona muy inteligente, un poquito arriba del promedio, ¿no? Entonces, yo nunca necesité estudiar, yo nunca necesité hacer tareas, yo simplemente con llegar a la clase, escucharla y presentar exámenes, mis exámenes todos eran de 10. Y entonces yo siempre escuchaba de los maestros, no es que Jonathan es un niño muy inteligente, yo no entiendo por qué él siempre saca ochos, ¿no? ¿Por qué siempre saca sietes? Y pues la respuesta siempre fue, pues es que yo no quiero ser de ellos. Yo sabía que a los que eran inteligentes les pegaban, los golpeaban, los humillaban. Y ese fue el primer acto de desobediencia que yo tengo hacia mi casa, ¿no? Mi mamá llegaba en las madrugadas, bueno, no a las madrugadas, llegaba 9, 10 de la noche del trabajo y yo pues no había hecho tarea, no había hecho absolutamente nada. Entonces, yo me doy cuenta cómo a través del hecho de no hacer la tarea y de no esto, por lo menos mi mamá me daba un tiempo. Mi mamá se empezaba a preocupar un poco por mí y yo estaba contento, ¿no? Yo estaba contento porque al final de cuentas, al yo no llevar las calificaciones de 10 que exigían en la casa, pues me ponían atención, ya fueran regaños, golpes o lo que tú quisieras, pero era atención, ¿no? Mi mamá se salía a trabajar a la hora que yo me iba a la escuela y mi mamá regresaba hasta las 10 de la noche. Realmente mi educación completamente la llevó mi abuela, ¿no? Te estoy hablando que mi casa, la casa de mi abuela era pues como una favela, digámosle así, ¿no? Vivíamos 8 o 10 familias, una especie de vecindad aquí en el sur de la Ciudad de México. Y entonces, eh, afuera pues era una colonia popular donde hay golpes, donde hay groserías, donde al más fuerte pues es al que le hacen caso y a los demás pues los tratan de idiota, ¿no? Y pues yo lo único que decidí es, yo no quiero ser, si soy un idiota dentro de mi casa, yo no quiero ser un idiota fuera. Cuando yo empiezo el consumo de alcohol a los 12 años, fue una situación maravillosa. Eh, Fue en mi salida de sexto. Yo ya había probado la sidra y cosas así en eventos, pero nada que me aturdiera, simplemente eran probaditas. Yo en mi salida de sexto, mi papá fue a ver cómo su hijo salía de sexto, nos hicieron una fiesta grande en un salón y todo. Y yo recuerdo muy bien cómo mi padre compra una botella dos botellas de solera y las pone en la parte de abajo de su mesa, abajo del mantelito. Yo me meto abajo del mantelito, abro la caja de solera, saco la botella, vuelvo a dejar la cajita y me llevo la botella a la mesa donde estaba con mis compañeros. Y pues les empiezo a servir, ¿no? Y empezamos a cotorrear, algo que yo no había hecho en todo el proceso de la primaria, ¿no? Yo la verdad te digo, era una persona bastante callada. Yo no participaba en equipos de fútbol, yo no participaba en voleibol, yo no participaba ni en los bailables, ¿no? Del Día de la Madre. ¿Por qué? Porque me daba mucha vergüenza, me daba terror el equivocarme y que todo el mundo se burlara de mí. Entonces, en esa fiesta me tomo dos cubas de ese solera, le invito a mis compañeros, algunos se las tomaron, algunos no, pero yo con esas 2 cubas, güey, tuve lo suficiente para sentirme contento, para por primera vez en mi vida poder convivir con todo el salón, acercarme a la niña que le había retirado el habla desde quinto, porque tú sabes que un güey como yo, miedoso, una persona que es tímida, cuando alguien le empieza a gustar, lo primero que hace es retirarle el habla. Yo le retiro el habla a esta compañera que se llamaba Gladys y entonces en esa fiesta le hablo y le digo, oye, es que siempre me gustaste. Y me dice, pues tú a mí también, pero ¿qué crees que esto ya se acabó y ya no nos vamos a volver a ver, ¿no? A una de las personas que me hizo bullying 2 o 3 veces durante la escuela
tuve el valor de encararlo, de darle dos golpes. Me puse a bailar con mi abuelita, con mi mamá, con mi tía, con mi otra tía. En ese tiempo había un ritmo que se llamaba industrial, que salía en la tele, me hicieron hasta una bolita y me aplaudían y me celebraban. Fue un concurso de baile y yo llegué al segundo lugar, cuando yo en mi vida había bailado enfrente de gente, ¿no? Yo me aprendí los pasos copiándolos en la televisión, cuando estaba el cuarto cerrado, porque yo tenía demasiado miedo a que me vieran. Entonces, cuando yo salgo de esa fiesta, yo salgo pensando, ¿por qué no me puedo sentir así toda la vida? ¿Por qué yo no me puedo sentir libre? ¿Por qué yo no puedo dejar de tener miedo? ¿Por qué yo no puedo ser esta persona tan divertida que puede cotorrear, que puede hacer todo esto? Sí, y ¿por qué yo sigo viviendo con tantos miedos? Yo sufrí abuso sexual durante cerca de 2 años, compas, por un tío, güey, y desde ese entonces yo cambié mucho, ¿no? De por sí yo era muy alejado, entonces yo me vuelvo una persona mucho más callada y la única vez que intenté decirle algo a mi mamá, lo único que yo recibí fueron golpes, ¿no? Yo recuerdo cómo le digo a mi mamá que me dolía la... O sea, en ese entonces, como niño, ¿no? Mamá, me duele mi colita, ¿no? Lógico, yo no le dije que era por el abuso, ¿no? Yo simplemente le dije que me dolía. Y pues mi mamá venía llegando del trabajo, 10 11 de la noche, cabrón, y pues cómo contesta una mamá mexicana, ¿no? A golpes, ¿no? Chamaco cochino, no te sabes limpiar las nalgas, mira que yo estoy todo el día trabajando y estoy cansada y esto y el otro. Y recuerdo cómo me levanta de la cama, de la oreja, me sube ¿cómo se llama? A un lavadero y me empieza a echar agua fría en las nalgas y me empieza a tallar con un zacate y con jabón sote, güey, ¿no? Y entonces de ahí dije, no, pues yo no puedo hablar, ¿no? O sea, yo no puedo hablar porque en cuanto diga que tengo un malestar, pues va a haber problema. Y me vuelvo una persona sumamente cerrada y con demasiados miedos. Entonces, cuando yo descubro el alcohol o lo que son los efectos del alcohol, güey, y me empiezo a sentir libre, yo digo, yo tengo que vivir toda la vida así. Yo tengo que vivir toda la vida así. Y entonces empiezo a salir a la calle y me empiezo a comprar unos cuartitos de alcohol de anís. En ese tiempo era una marca que se llamaba Anís del Mico. Y yo le daba unos tragos y ya me sentía medio borracho y podía empezar a jugar, divertirme, jugaba básquetbol, jugaba fútbol, jugaba voleibol con la gente de la esquina, pasaban las niñas y yo les hablaba. Entonces, fueron las mejores vacaciones de mi vida. Yo me sentía libre por primera vez en mi vida. Terminan las vacaciones de verano, entramos a la secundaria, dos compañeros de la secundaria, uno se llamaba Blas, el otro se llama Carlos. eh, yo pasaba por ellos, pero ellos eran más grandes que yo, entonces ellos ya iban en tercero, pasábamos por ellos, nos íbamos el rumbo a la escuela y ya antes de entrar a la secundaria, yo recuerdo que como a las 2 semanas nos dicen, oigan, nos vamos a ir de pinta, ¿no quieren jalar? Y mis primos luego dijeron que no, ¿no? Y yo ya estaba a punto de decir que no cuando de repente Carlos dice, va a haber alcohol. Y en ese momento me quedo parado y digo, no, pues yo me voy con ustedes. Me voy con ellos, compran unas botellas de Viñarreal de 3 litros, de esas grandototas. Éramos como 12 escuincles, hombres, mujeres, todos de tercero. Yo era el único de otro salón, de otro grado. Todos nos pusimos hasta el gorro. Una niña de tercero ya pues bien formadita, con chichis, pompas, todo, me pegó una fajada. Nunca nadie me había besado, compañeros. Fue la primera vez que alguien me besaba, me toqueteaba, me dejaba tocarla, güey. Entonces, para mí el alcohol se convirtió en lo que dice la literatura de Alcohólicos Anónimos, algarabía, diversión, compañía. Y entonces el consumo va acrecentando, ¿no? Yo desde esa edad, yo empiezo a buscar todo momento posible para poderme alcoholizar. Y lógico, pues la familia se empieza a dar cuenta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque faltas a la escuela, ¿por qué? Porque bajan tus calificaciones, ¿por qué?
porque empiezan a suceder cosas en tu vida que no es normal, ¿no? Que no son los comportamientos que tú tenías. Y mi madre empieza a preguntar o se empieza a acercar y me empieza a decir, Jonathan, no te juntes con tal persona, Jonathan, no te juntes con tal otra, Jonathan, no te juntes con aquella. Y la verdad es que empieza, en ese momento en la secundaria llega el grado de desobediencia al máximo, ¿no? O sea, todo lo que dijera mi mamá era yo hacer el contrario, completamente lo contrario. Si me decía no te juntes con tal, yo lo convertía en mi mejor amigo, cabrón. Si me decía Jonathan, entra a la escuela, yo entraba a la escuela y así como entraba, yo me brincaba la reja del otro lado. O sea, ya era completamente un desafío hacia lo que mi madre dijera, ¿no? Me vuelvo una persona completamente desobediente, dicen mis compas en Alcohólicos Anónimos, ingobernables. Yo te repito, mi, mi idea de ingobernabilidad es completamente otra, ya te la diré al final, pero me vuelvo un ser desobediente, me vuelvo una persona desafiante hacia mi familia, me vuelvo desafiante hacia todo, por azares del destino, porque las maestras ya no me querían ver ahí, me hacen terminar la secundaria. Yo no hice nada de lo posible por terminarla, de hecho yo no quería terminarla, yo no quería salir de ahí. Entro a la prepa, me toca, pues por mi promedio, me toca turno nocturno en una prepa en Valderas. Imagínate, la persona que seguía de mí tenía 18 años, yo tenía 14, yo todavía ni siquiera cumplía 15. Entonces, pues les fue gracioso el tener a un niño ahí y el tener a la mascotita. Y la mascotita pues tomaba un montón, se drogaba un montón, y compartía con gente pues, de 20, 22 años de la Candelaria de los Patos, de Nesa, de Tepito, del centro, o sea, con pura gente de ese tipo, güey. Y yo te puedo decir, o sea, mi primer sobredosis fue fue el 25 de noviembre, van a cumplirse ya, híjole, 30 años de eso. En 5 días se cumplen 30 años de eso. Yo tenía 14, iba a cumplir 15, no, 29 años, compas. Este año cumplo 44. Debería haber sido como por ahí del 96 más o menos. Eh, el 25 de noviembre yo tengo mi primer sobredosis y a mí me hubiera encantado decirte que con eso entendí, ¿no? Yo recuerdo que regreso de la sobredosis después de que llego al hospital sacando espuma por la boca. Me preguntan mis datos, los doy, siempre estuve consciente. Y lo último que escucho es que dice el doctor, pues está bien pasado, hay que hacerle un lavado de estómago y ya, ¿no? De ahí lo siguiente que yo recuerdo es despertar a ¿qué te gusta? Como a las 3 de la tarde del otro día, viendo a mi mamá y a mi abuela hincadas enfrente de la cama del hospital, yo con un suero, volteo, las veo hincadas, me paro y les digo, ay, déjenle de hacer a la mamada, el güey ese ni existe. Me paro con mi pinche carrito y voy al baño y me salgo y le digo, pues ya vámonos, ¿no? Para esto, pues yo aparte de la escuela, yo trabajaba, entonces yo compartía el gasto con mi mamá. Entonces le dije, pues de todas maneras voy a pagar esto yo, ¿no? Pues ya vámonos a la chingada. Y me gustaría decirte que yo entendí, ¿no? Más tarde yo en salir de ahí, que el día lunes llego a la escuela y me vuelvo a poner una peda. O sea, a mí no me interesaba ni mi mamá ni mi abuela. Yo estaba muy enojado con la forma de vida que ellos me habían dado. Y entonces, pues yo los odiaba, o yo decía que los odiaba. Y esa era una parte del control que yo tenía contra ellos, ¿no? O con ellos. Las cosas siguen aumentando, la droga, el consumo de alcohol, hasta llegar al grado, compas, de que un día a los 21 años yo andaba por la calle sin camisa, eh, todo drogado, buscando, pues, quién se me atravesara para que, pues, me pudiera matar, porque yo no tenía la voluntad de hacerlo, ¿no? Yo tenía muchas ganas de suicidarme, yo tenía ganas de dejar de vivir, yo no quería ya estar en este mundo, era tener tantas cosas adentro como odio, como resentimiento, dolor, miedo, era tener todo eso y yo no poder controlarlo. Era todo el tiempo,
O sea, yo muchas veces intenté ser buena persona o quise ser buena persona y cada uno de los intentos que yo tenía, lo único que conseguía era más rechazo por parte de mi familia, güey, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues si nadie me quiere, nadie me tolera, nadie esto, nadie el otro, pues lo mejor sería dejar de existir. Yo llego ese día que estaba en la calle con sin playera, alguien me pasa el mensaje de Alcohólicos Anónimos y por esa persona llego. No te voy a decir que yo llego con la intención de cambiar, yo llego por quedar bien con esta persona, porque esta persona siempre me había gustado, había sido mi novia cuando yo tuve como 15 años y yo siempre quise regresar con ella. Entonces, yo llego a Alcohólicos Anónimos por quedar bien con esta persona y no por desear un cambio en mí. Yo llego a Alcohólicos Anónimos porque simplemente quería parar tantito el problema. Yo recuerdo, si alguien ha ido a un grupo de cuarto y quinto paso, lo primero que hacen cuando llegas es te hacen una entrevista. A mí en la entrevista que me hicieron, recuerdo el padrino Gustavo, eh, me pregunta, lo primero que me pregunta es, ¿tienes problemas con el alcohol? Y mi contestación fue no. Y él me dice, ¿tomas? Y le digo, pues sí. ¿Cada cuánto? Pues diario. Pero no, yo no tengo problemas con el alcohol. ¿Tienes problemas con la droga? No. ¿Te drogas? Sí. ¿Cuánto? Pues diario, ¿no? Pues me he de estar fumando unos 8 o 10 papeles diario. Ya el fin de semana, pues ponle el doble, el triple, pues dependiendo de cómo ande de buena onda el dealer, pues ya, eh, pues sabré cómo me va ese fin de semana, güey, ¿no? Pero yo no tengo problemas con el alcohol, yo no tengo problemas con la droga, yo no quiero cambiar, ¿no? Yo estoy bien así. O sea, imagínate, me estaban preguntando si tenía un problema y yo aún así lo negaba. O sea, aún así no me interesaba, yo no aceptaba que tenía un problema. Yo lo que creía es que en Alcohólicos Anónimos me iban a enseñar a ser una persona medianamente funcional, que el alcohol y la droga se habían convertido en un problema, pero que yo tarde o temprano iba a volver a consumir. Que yo simplemente, ellos me iban a enseñar a beber correctamente. Y tomo mi primer junta de preparación, en ese tiempo se daban 7 juntas de preparación. Tomo mi primer junta de preparaciones, me comparte un padrino que se llama Juan, y ese padrino que se llamaba Juan tenía una vida muy similar a la mía. Al yo empezarlo a escuchar, encuentro un reflejo en él y yo, cada vez que alguien mostraba algo bueno hacia mí o yo sentía algo bueno hacia él, mi primer reflejo era rechazarlo. Entonces yo terminando la junta, encaro al padrino y con voz grosera de barrio, sí se pueden decir groserías aquí, ¿verdad? Ok, perfecto. Lo encaro y le digo, ¿qué tranza, puto? O sea, ¿lo que usted está contando realmente es su vida o de dónde sacó esas mamadas? ¿Quién chingado se las platicó? ¿No? O sea, encarándolo, yo con una esperanza, compas, de que esta persona me dijera algo, me contestara mal, me dijera una situación, nada más para que yo pudiera irme y no volverlo a escuchar, porque lo que él me había platicado me había dolido mucho, me había recordado muchísimas cosas de mi vida. Y este cuate con una paz y tranquilidad agarra y me dice, es mi vida, es mi vida y pues yo no digo mentiras, yo lo único que comparto es lo que a mí me pasó. Y entonces yo con miedo agarro y le digo, oye, ¿qué crees que tengo? El primo de un amigo tiene unos problemas muy similares a los tuyos. ¿Tú crees que este trabajo pueda servir? Y agarra y se me queda viendo y se ríe. Nunca se me va a olvidar la risa de mi padrino Juan. Se ríe y me dice, pues a mí me sirvió. Y yo creo que así como vienes te va a servir mucho. Me dice, mira, estoy tan seguro de este trabajo que si tú terminas tus juntas, vas y vives tu experiencia espiritual, haces lo que tienes que hacer, no te ahorras nada, trabajas como se tiene que trabajar y no sales bien, regresando a la experiencia cuando estemos aquí en el grupo,
dejo que me pongas una madriza y ni siquiera meto las manos. Y agarra y me estira la mano para cerrar el trato. Compas, yo lo dudé. En la calle, pues te enseñan que lo único que tienes es tu palabra. Y, y a mí me dio miedo. A mí me dio miedo el ver a esta persona con tanta seguridad y decir, no mames, si este güey cambió, me van a cambiar a mí. Yo no quiero cambiar. Yo no tengo ganas de cambiar. Le termino estirando la mano, compañeros, termino la experiencia. Hoy te puedo decir que fue la mejor decisión de mi vida el yo ir y vivir esa experiencia espiritual. Yo soy una persona que respeta mucho el trabajo de cuarto y quinto paso, compañeros. Llevo 23 años trabajando en cuarto y quinto paso. De hecho, ahorita en el lugar donde estoy es una sala de preparaciones de cuarto y quinto paso. Eh, Amo ese trabajo, me salvó la vida, cambió mi forma de ver. Eh, yo recibo cosas maravillosas. No veo a Dios, no las cosas que platican a veces, ¿no? Porque ya se platican miles de millones de cosas sobre los grupos de cuarto y quinto paso. Yo no veo a Dios, compañeros, pero en ese momento recibo lo que yo necesitaba. Yo por primera vez en mi vida, sin alcohol y sin drogas, me siento en paz y me siento libre. El miedo se fue. Por primera vez en mi vida sentí que estaba con gente que me podía entender, que me podía comprender y con los que yo podía hablar y decirles, oye, me siento así. Y decido quedarme después de vivir la experiencia. Decido quedarme. Lógico, pues tú sabes que en el apadrinamiento te dicen, te dan varias sugerencias. Dentro de las sugerencias que me dieron o las sugerencias que nos dan a nosotros como alcohólicos y drogadictos, las primeras son, no pases por donde pasabas, no te juntes con quien te juntabas, no vayas a los lugares con los que, a los lugares a donde ibas. Y yo te lo digo, yo soy una persona desobediente, aparte de ser una persona que se siente desvalida. Yo recuerdo en una de esas primeras juntas, se llaman juntas de testimonios, cuando los nuevos damos nuestro testimonio de lo que vivimos en nuestra experiencia. Recuerdo muy bien a mi padrino Juan dando esas instrucciones y una de las instrucciones que dio fue, comienza a juntarte con los ganadores. Y pues yo te estoy hablando de que yo traigo una autoestima baja. Entonces, yo veía a la gente del grupo y a muchos, pues de muchos venían gente de Coyoacán, de la parte medianamente fresona, o había gente clase media, y pues yo me sentía menos, ¿no? Y entonces, pues yo voy y me junto con, pues digamos, el más jodido del grupo. Mi primer amigo en doble A era un alcohólico drogadicto que le decían el Chilo, que se sentaba hasta atrás de las juntas, vivió su experiencia conmigo. Esta persona ya llevaba como 43 anexos, los mismos años que tenía de vida, los tenía en anexos. Llevaba más de 25 años en el programa de Alcohólicos Anónimos, nunca se había mantenido más de 3 meses sobrio, pero era una persona que, pues, tenía facilidad de palabra y a la vista era inteligente. Y aparte conocía el programa de PEAPAP, ¿no? Pues me imagino con 25 años encerrado en anexos, si no te has aprendido el programa de doble A, pues no has hecho nada absolutamente aquí, ¿no? Y entonces, este cuate empieza a platicar dentro de las juntas. Quien está acostumbrado a ir a una agrupación de doble A o quien ha ido a una agrupación de doble A, la fila de hasta atrás le llaman zona muerta. La zona muerta es el lugar donde se sienta la gente que nada más va a echar desmadre y que no va a poner atención a la junta, solamente va a criticar y a tirar terapia, ¿no? Y entonces yo me empiezo a juntar con este güey en la fila de hasta atrás y este güey me empezaba a decir, güey, John, tú ni eres drogadicto, tú no eres alcohólico, mira, tú te subiste a la rueda de la fortuna, te mareaste, güey,
te vomitaste, güey, y vienes a contarme que eres alcohólico drogadicto, güey, alcohólicos como yo, que hemos sufrido, güey, que llevamos 20 años en la calle, güey, sin podernos recuperar, recaída tras recaída, eso es un alcohólico, no un pinche chamaco como tú, o sea, me estaba diciendo todas esas cosas, güey, y dentro de las juntas, pues como le hallaba la literatura, pues se la pasaba hablando del programa y decía, ese padrino no sabe, ese padrino no hace esto, ese padrino por aquí, por acá, la literatura dice esto y esto y esto, y ese güey es un pobre pendejo porque no le sabe y está diciendo mal las cosas y lo está malinterpretando mal, güey. Y yo desde el principio, güey, entonces tomo lo que el chilo empieza a decir. No, pues sí, mis padrinos son pendejos. No, pues sí, el güey que da la junta es un idiota. Y entonces, güey, yo digo, pues esta madre no sirve, pues todos los que están ahí alrededor son una pinche bola de idiotas que ni le entienden. Llegan los 15 días, compañeros, llegan los 15 días, mi grupo no abría los domingos porque pues mis padrinos tenían vida familiar, tenían que ir a recuperar a sus familias y no consumían alcohol los domingos, pero pues yo me drogaba todos los días, entonces ese domingo la muchacha que me llevó al grupo se fue a su pueblo y pues me quedé solo. Me quedo solo en mi casa, me quedo solo en mi casa, compas, estaba la tienda donde desde la época de mis tíos se juntaban a beber y luego se juntó mi generación y si hoy voy allá afuera ya no es la tienda, pero ya hay una generación nueva tomando ahí mismo. Entonces, siempre se han juntado a beber ahí. Yo estaba en mi cuarto, eran las 5 o 6 de la tarde, güey, y empiezo a escuchar cómo la gente estaba allá afuera cotorreando, disfrutando del alcohol, disfrutando de las cervezas, disfrutando de la diversión. Y yo en mi mente lo primero que pasaba era, pues yo creo que el chilo tiene razón, yo no soy alcohólico. Mi problema fue la droga, mi problema fue la piedra, porque eso fue lo que a mí me llevó a hundirme, pero si no hubiera sido por la piedra, yo estaría ahorita bebiendo con mis compañeros allá afuera y echando cotorreo a todo dar. Y pues prendo la tele, le subo al volumen, güey, para no escuchar todo lo que se veía allá afuera, porque yo decía, yo no puedo salir, me dijeron que no saliera, no puedo estar con ellos. Y entonces se me ocurre eh, prender la tele, subirle a todo el volumen. Estaba mi pobre angelito, porque en el 5 no ponían otra cosa más que mi pobre angelito en esas épocas. Es más, creo que lo siguen poniendo, güey. No han comprado los derechos de otra película, esos desgraciados, y la gente lo sigue viendo, güey. Y entonces yo estaba viendo la película y mi cabeza peleando, güey, ¿no? Mi cabeza peleando con el sal, ve a disfrutar, tú estás bien joven, tienes 21 años, Jonathan, no tienes qué hacer aquí. Bueno, está bien. Yo no soy alcohólico, yo soy drogadicto, entonces voy a salir y voy a convivir con mis amigos y nada más me voy a tomar una cerveza y voy a estar con ellos. Y entonces salgo, compañeros, y empiezan mis compañeros y me empiezan a invitar, ¿no? Oye, tómate una cerveza. No, mira que estoy enfermo. No, no puedo tomar, me siento mal, me duele el estómago, estoy tomando medicamentos. Y mira, para un estúpido como yo, el que dirían por ahí, el que le pique en el culo es suficiente para que cometa un error. ¿Tú quieres que un idiota como yo cometa un error o haga algo malo? Dile puto. Y mis compas me empiezan a decir, pinche puto, tú sabes, tú crees que no hemos visto que a las 7 de la noche te sales y que luego regresas a las 11 y que ni nos saludas y que esto, ya te arrepentiste, güey, ya fuiste con los pinches alcohólicos, ya esto, ya lo otro. Y yo la neta, compas, en ese momento, pues lo único que le dije fue, sírveme una para que veas que no es cierto, ¿no? Que no estoy arrepentido. Me sirven una y yo pensando, nada más le voy a dar un traguito y así me la voy a llevar toda la noche. Así me la voy a llevar toda la noche, no importa. Me sirven la primera, compas, un vaso así grande de estos, te agarran, me la sirven, y yo pensaba en darle un besito, ¿no?
pero no. ¿Me das otra? Y me das otra, y me das otra. Oye, como que una cerveza ya no es suficiente, vamos por un alcohol. Nos dieron las 10, 11 de la noche, compañeros, y empiezo a ver que mis compañeros, mis cuates desaparecían. De repente volteo a la izquierda y veo como uno de mis primos se brinca a la casa de un amigo. Era mi amigo el oso, y él se drogaba ahí dentro y todos los que entramos ahí entramos a drogarnos. Y en mi pensamiento entró luego, pues si no soy alcohólico, pues tampoco soy drogadicto. ¿Cuál es el problema? Me meto a la casa del oso, me empiezo a drogar. El siguiente recuerdo que tengo es a Jonathan a las 5 de la mañana buscando una piedra imaginaria en el piso. Levanto la cara y me veo en un espejo y mi primer pregunta fue, ¿no que no lo eras? ¿No que tú podías parar en el momento que quisieras? ¿No que esos 15 días que llevabas de abstinencia habían sido suficientes? ¿Que ya te lo habías ganado? Me regreso a mi casa con muchos sentimientos de culpa y al otro día ya ni fui a trabajar, compañeros. Me presento directamente al grupo, le pido hablar con mi padrino Juan. Desde que me ve, agarra y me dice, ya la cagaste, Jonathan. Le digo, sí, padrino, súbete. Nos subimos a su oficina a trabajar. Me pregunta, ¿por qué te drogaste? Le cuento toda esta historia, güey. Y me dice, no, ¿por qué te drogaste? Cuéntame por qué te drogaste. Y Y le di 1500 razones, me pendejé, me puse a llorar, padrino, es que soy un estúpido, no, yo nunca he podido. Y me dice, no, yo te voy a explicar por qué te drogaste. Tú te drogaste por desobediente. A ti se te dieron ciertas sugerencias, se te dijo durante un tiempo, durante esto, durante el otro. Lo mismo que te dijo tu mamá, y tú desobedeciste. Tú te empezaste a juntar con el chilo y lo empezaste a escuchar, y esto y el otro. Y dije, madres, pues sí, tienes razón, ¿no? Mi recaída fue por desobediencia. En ese momento digo, va, pues me dice, ¿qué quieres hacer? Pues yo ya no me quiero drogar, yo ya no quiero tomar, yo quiero ser parte de ustedes. Ah, ¿quieres ser parte de nosotros? Sí. Ok, mira, vas a leer el paso 12. Ah, no, antes de eso me dice, yo veo que agarra y saca su llavero, compañeros, y empieza a sacar una llave. Y me dice, usted recayó porque no se abre la junta el domingo, ¿va? Sí, padre. El próximo domingo usted abre la junta para que no haya pretextos. Ah, pero para abrir la junta usted tiene que limpiar la sala, lavar las tazas, dejar todo limpiecito, preparar la junta, abrirla y todo. Y yo así de, ¿y cómo le hago? No sé, escucha lo que dicen los demás, tráete un cuaderno si no te es suficiente y apunta todo lo que se dice. Y me dice, vamos a empezar a leer el programa de recuperación. Me dice, vas a leer el paso 12 y nos vemos el próximo lunes. Leo el paso 12, llego lo leí dos veces, compas, yo les digo que la leída nunca me costó trabajo. Y entonces empiezo a leer el paso 12, lo leo dos veces en esa semana, llego con el padrino y le digo, le dice el padrino, ¿ya lo leíste? Sí, ¿qué entendiste? Le explico todas las maravillosas cosas que entendí del paso 2 y agarra y me dice, no, estás mal, no lo entendiste, vuélvelo a leer, nos vemos el próximo lunes. Lo vuelvo a leer, llego la siguiente semana y otra vez la misma cantaleta. ¿Qué entendiste tal? No, estás muy pendejo, mira ya, vete a leerlo otra vez y nos vemos el próximo lunes. Así me trajo 4 meses, compañeros. 4 meses me trajo el padrino leyendo el maldito y asqueroso paso 12, yendo a experiencias todos los días en el grupo, abriendo el pinche grupo los domingos,
Y yo con una pinche necesidad imperiosa de ser escuchado. Yo veía cómo apadrinaban a todos los demás compas y a los demás los escuchaban. Oye, es que mi mujer, oye, es que mi novia, oye, es que mi familia. Yo escuchaba los apadrinamientos de los demás y yo decía, ¿por qué mi padrino no me escucha como a ellos? ¿Por qué mi padrino no me pone esa atención? ¿Por qué fuerzas quiere nada más que lea y no sé qué carajos quiere que le diga? Ya, me cansé, me harté. Ese día subo enojadísimo a su oficina y agarra y me dice, ¿qué entendiste? Casi se lo recito por completo el maldito paso 12 y me dice, no, estás bien pendejo, mi niño, ya me hartaste. Mira, el paso 12 dice que habiendo obtenido un despertar espiritual con la práctica de los 11 pasos anteriores, me dice, ¿cuáles pasos? Pues esos, padrino. Empieza a leer el paso 1, nos vemos el próximo lunes. Y yo, no mames. Bajo las escaleras del grupo, bajo enojado, bajo emberrinchado, bajo con ganas de mandar todo a volar. Yo venía refunfuñando porque no se lo dices al padrino, a los padrinos los respetas, ¿no? Pero yo en mi mente estaba, pinche viejo maldito, hijo de tu puta madre, ya me tienes hasta la madre, ya, güey, ya, me voy a escoger otro padrino, yo a ti te detesto, cabrón. Y esta muchacha que se llamaba Perla, ya había conseguido que regresara conmigo, ya era mi novia, compas. Pues sí, no me iba a querer drogado, ya en mi juicio, pues ya dijo, ay, pues ya la lleva de gana, ya lleva 3 meses en recuperación, ya voy a andar con él, ¿no? Y voy bajando las escaleras y me la encuentro abajo y me dice, ¿qué traes? Y le digo, ya le empecé a decir, no, toda la verborrea, no, es pinche padrino, es un culero, se pasa de pendejo, no vale madres. Y me dice, ay, John, estás bien pendejo. Y yo así de, pues tú no estás de mi lado, tú eres mi novia. Tú me tienes que apoyar, güey, tienes que decir que el padrino es bien culero y que no me pone a... Y me dice, ¿no te has dado cuenta yo? ¿No te has dado cuenta que a través de que has obedecido a Juan durante 4 meses, te has mantenido limpio? ¿Que no has tenido ansiedad? ¿Que tu miedo ha desaparecido? ¿Que has vuelto a convivir con la gente? Y yo me quedé callado, compañeros. Y dije, no puede ser. O sea, me estaban enseñando a obedecer sin enseñarme a obedecer. Yo creía que lo que él me estaba diciendo era a veces hasta por chingar. Lo mismo que pasó con mi mamá, compañeros. Mi gran problema con mi madre fue que me quería hacer obedecer, que me quería meter en cintura, que quería meterme en obediencia y que quería que yo fuera una persona responsable. Y por eso yo la detestaba, porque a mí no me gusta el orden. A mí no me gusta el orden. A mí me gusta que las cosas se hacen como yo digo, y ese es el orden verdadero, ¿no? De las cosas. A mí me fascina que todo el mundo me haga caso, a mí me fascina que todo el mundo me haga pleitesías y que digan, John es bien buena persona. Pero cuando una persona como mi padrino Juan se la pasaba pendejeándome y diciéndome, no has entendido, no esto, no el otro, me empezaba yo a dar cuenta que era su forma, quizás brusca, pero que estaba intentando enseñarme algo. Yo te decía que pues era una persona que tenía mucha retención, bueno, tengo mucha retención. Yo leo algo y me lo aprendo muy rápido. Gracias a eso, pues pude leer la literatura de Alcohólicos Anónimos. Me puedo jactar que he leído prácticamente todo lo que es la literatura oficial de Alcohólicos Anónimos. Y no solo una vez, el libro azul lo he leído más de 20 veces, ¿no? Entonces, eh, dentro del trabajo con mi padrino Juan fue eso, el aprender, el aprender de qué trataba mi enfermedad. Cuando empezamos a estudiar el paso uno, ya me empezó a desglosar cosas, ya me empezó a explicar. Y me hablaba de esta parte de la que yo te decía de la vida ingobernable, de la que muchos alcohólicos o mucha gente ha hablado, pero que realmente no lo es. Si tú lees el capítulo 5 de Alcohólicos Anónimos, en la segunda página dice,
después de haberte explicado nuestras experiencias y de haber leído el capítulo sobre los agnósticos, queremos poner tres cosas en claro. La primera es que éramos alcohólicos y que habíamos perdido el control sobre nuestras vidas. Si tú lees el paso uno completamente, en ninguna parte del paso uno te vuelve a hablar de la palabra ingobernabilidad. Lo que yo me había dado cuenta a través de la lectura es que yo no era una persona que no me gustara obedecer o que fuera incapaz de obedecer o que fuera una persona ingobernable. Es que yo era una persona extremadamente soberbia, que creía que yo sabía todo, que yo podía todo y que cada vez que yo quería una cosa, yo podía acomodar el mundo a lo que yo creía para que los resultados se dieran y que yo podía convencer a cualquier persona de lo que yo quisiera. La novia que yo quería la tenía, el trabajo que yo quería lo tenía, la cantidad de droga que yo quería la tenía. Entonces, me doy cuenta a través del paso uno que soy una persona rebelde, que soy una persona que dejó que su egocentrismo fuera mayor, que gobernara mi vida el alcohol, la droga y las demás personas. Porque pues también fui una persona, te estoy hablando de que soy una persona que era demasiado insegura. Entonces el hecho de que una novia me hiciera caso a mí, pues imagínate. La única novia que me movió me tuvo tras sus patitas 6 años, rogándole y implorándole que volviera conmigo. Acepté humillaciones, acepté verla fajarse con mis amigos, con mis primos, con todo mundo. Y aún así yo regresaba y le decía, es que yo te amo, yo quiero estar contigo. Yo necesito estar contigo porque tú eres la única persona que me ha escuchado, que me ha amado y que me ha sabido entender. Yo con mis sentimientos de inferioridad, ¿no? Yo creía que no podía causar amor a nadie más. Eh, Me integro al grupo, compañeros, y empiezo a estudiar y empiezo a leer. Empiezo a servir. No fue fácil, compañeros, al inicio en los grupos de cuarto y quinto paso, cuando uno va a las experiencias como apoyo, no hay sugerencias. Aquí se dice que todo es sugerido. En los grupos de cuarto y quinto paso no hay sugerencias para el apoyo, son órdenes. Y lo que te dicen lo tienes que hacer. Entonces, empiezo a obedecer en las experiencias y a través de obedecer me doy cuenta que me siento bien. Me doy cuenta que encuentro cosas muy gratas para mí. Pero así como vas creciendo dentro del grupo y dentro del servicio, pasas de cafetero, de encargado de una sala, a coordinador, a guía, a padrino. Y cuando John se vuelve padrino, entra algo muy grande en mí, compas, que se llama soberbia. Entra una soberbia demasiado grande en mí, gracias a que pues yo había leído más literatura que muchos, gracias a que cada vez que yo compartía hablaba de puntos de la literatura y yo agarraba y te hablaba primer paso, segundo paso, tercer paso, capítulo tal, página tal, párrafo tal, dice tal cosa. Y yo, cuando llego a ese grado, tendría yo un año más o menos en Alcohólicos Anónimos, un poquillo más de un año, y empiezo a dejar de obedecer. Nuevamente, compañeros, empiezo a dejar de obedecer y empiezo a hacer las cosas como yo creo. Me dejo de apadrinar, dejo de hablar con gente, me dedico solamente a armar una batalla dentro del grupo en búsqueda de servicios y en búsqueda de que a la gente del grupo no le hagan daño, porque en mi grupo se daban situaciones que estaban fuera de Alcohólicos Anónimos, según yo. Y me vuelvo protector de mi grupo y me vuelvo una persona que se la pasaba peleando con todos y que se la pasaba reclamando por todo y molestando a todos a través de mi, ¿cómo decirlo? De mi superioridad moral porque yo no había hecho cosas malas.
porque yo sí me había dedicado a trabajar, porque yo ya había recuperado el trabajo, porque yo ya había recuperado el amor. Es más, estaba a nada de casarme, ya tenía un trabajo estable, ya era padrino, ya servía, ya esto, ya lo otro. Y todos los demás no lo habían hecho como yo. Y fíjate que esa parte, el servicio me mantuvo mucho tiempo dentro de los grupos. El servicio me mantuvo dentro del grupo porque eso era lo que a mí me alimentaba para yo poder seguir, pero yo nunca fui una persona obediente. Eh, yo era una persona altamente histriónica que podía llevarme cadenas espirituales bien bonitas y hablarle muy hermoso a la gente y que la gente sintiera cosas hermosas, pero yo pues te podría decir que la sugerencia del tercer paso nunca la llevé a cabo. Yo me seguía considerando ateo. Yo me seguía considerando ateo, lo único que hacía era fingir para que los demás sintieran. Y me caso, compas, crezco en el trabajo, logro tener una casa propia, tener carro propio, tener negocio propio. Me voy de ese grupo porque ya no estaba a mi nivel. Me voy a otro grupo más grande, según yo, de más prestigio. Imagínate, buscando prestigio entre los desprestigiados. Y me voy al otro grupo bastante resentido con los alcohólicos, creyendo que las cosas que ellos hacen están incorrectas. Sirvo tiempo en ese grupo, compañeros, y pasa el tiempo, pasa el tiempo, y ya que las cosas estaban bien estables económicamente, con la familia y con el negocio, un día yo tenía un café internet muy cerca de Metro CU, de Ciudad Universitaria, aquí en Ciudad de México, y pues me iba bastante bien. Mi esposa se encargaba de él en lo que yo iba al trabajo, pero ella no sabía de computadoras ni de nada de eso, entonces cuando caía un trabajo difícil me decía que me metiera a su correo electrónico y que lo buscara y que lo hiciera. En esa ocasión me meto y empiezo a scrollear en el correo electrónico y veo un correo que dice RW dos puntos papacito y pues yo no pude contenerme a abrirlo. Lo abro y empiezo a leer unas cosas que para mí fueron choqueantes. Un tipo le decía a mi mujer posiciones sexuales, situaciones aberrantes, que iba a tener relaciones con ella y con su amiga al mismo tiempo, o sea, cosas que en mi cabeza no cabían, ¿no? Cuando yo creía que mi vida era perfecta, cuando yo era el padrino de padrinos, cuando yo era coordinador de un grupo, cuando cuando teníamos relaciones sexuales con mi mujer, siempre según habíamos tenido una comunicación clara, güey, cuando ya teníamos una bonita familia, cuando yo la había logrado sacar de vivir de arrimados, cuando económicamente nos estaba yendo mejor, cuando la vida era perfecta, ¿por qué? Y yo me daba cuenta, compas, en ese momento que me gustaría decirte que yo había fallado. Otra vez encontré un culpable de todo lo que me estaba pasando y ahora era ella. Platicamos, la perdoné, porque pues yo ya era padrino y los padrinos perdonan, ¿no? Los padrinos trascienden, los padrinos avanzan. Nunca me apadriné sobre este tema, compañeros. Nunca hablé de este tema. Tenía yo un padrino, pero nunca hablé de este tema con él. Mi padrino se enteró del tema porque mi mujer se empezó a padrinar con él. Yo nunca se lo dije. Nunca lo compartí en tribuna, nunca lo compartí en ningún lado. Pero yo estaba volviéndome loco en el interno. Yo estaba con una celotipia extrema, compas. Yo le puse programas espía a todas las computadoras que tenía en el café internet, más a su computadora, más a la mía. Y yo tenía que revisar todos los días, todos los días, todos los días, cada una de las computadoras buscando en qué momento ella escribía el maldito puto arroba de ese hijo de la chingada para tener cómo reclamarle a la hija de su puta pinche perra y asquerosa madre, porque me había traicionado, porque era una puta, porque era una desgraciada.
a mí que yo era tan perfecto, que yo me había portado bien, que yo había cambiado, porque yo antes me drogaba y yo ya no me drogaba, porque yo antes era una persona que tenía relaciones sexuales con cualquier persona y ya no era, porque yo ya no andaba haciendo 1500 cosas que yo antes sí hacía. Y yo había cambiado para tener una vida útil y feliz con respecto a ella. Y ella había fallado. La mandé a hacer inventarios 2 veces en menos de 6 meses, compañeros. Vivió una locura mi compañera en ese tiempo, güey. Por ahí fueron 3 años más o menos de locura lo que yo viví, en los cuales yo deseaba nuevamente la muerte. Yo llegaba a mi casa, que se supondría que tu casa, que es el lugar a donde tú tienes que llegar a descansar, güey, ¿no? Yo llegaba a mi casa y lo único que encontraba era ganas de matarme. No encontraba paz. Yo andaba buscando en qué momento o en qué lugar encontrar para poderme, vivíamos en un edificio y yo decía, me subí hasta el último piso y me veía y decía, pues, si me aviento de aquí, sí me mato. O agarraba y empezaba a buscar dónde podía colgar la pinche corbata en la madrugada, porque yo ya no soportaba vivir así. Y yo decía, ¿por qué si yo era tan feliz? ¿Por qué si mis sueños se habían convertido en realidad? ¿Por qué motivo yo perdí todo eso por una persona? Si yo no le fallé, si yo sí cambié, si mi vida era el grupo, mi familia y mi trabajo. ¿Por qué? Hay una cosa que se llama Cruz de la Sobriedad y la Cruz de la Sobriedad dice que pues está tu familia, el trabajo, el grupo y hay una cosa del lado derecho que se llama diversión. Yo nunca la saqué de vacaciones, compas. A pesar de que la economía era buena, yo nunca la llevé de vacaciones. Yo nunca la llevé a una fiesta. Yo nunca aprendí a bailar. Yo nunca aprendí a hacer nada por ella. Simplemente fue, pues, vivir por vivir, estar en el grupo, estar en la casa y estar en el trabajo. Cuando lo reconozco después de 3 años de locura y me doy cuenta y digo, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva, vamos a hacer una vida útil y feliz tú y yo juntos. Nos decidimos darnos una nueva oportunidad. Queda embarazada de mi segundo hijo. Por ahí del mes 5 vamos a un hospital y ella sale muy enojada y me dice, ya no quiero ir a este hospital, no me gusta este hospital, no me interesa este hospital. Y yo le digo, está bien, pues te llevo a otro, la llevo a otro, compañeros. Y lo que yo no sabía es que en ese hospital le habían dicho que mi hijo no podía nacer, no podía llegarse el embarazo a término. Entonces, ella con mucho miedo, pues decide llevar el embarazo a término y que no le importaba lo que ella pasaba, pero pues nunca me dijo nada. Simplemente les dijo a varias gentes cercanas, pero a mí nunca me platicaron nada. Entonces, por ahí del mes 8 y medio, yo llego del grupo, llego al café internet y ella estaba sentada y me dice, ya me voy a la casa porque estoy cansada. Sí, no te preocupes, yo cierro. Imagínate, cierro el local, voy por mi hija a casa de mi mamá, nos vamos hacia la casa, yo llego, estaciono el coche y ella todavía no llegaba. Y vivía a media cuadra de donde estaba el local. Entonces me regreso por ella, la ayudo a subir las escaleras y cuando la acuesto en la cama, las piernas estaban así, gordísimas, como si fuera una preeclampsia. Las mujeres sabrán bien qué es eso, pero no era preeclampsia, sino la sangre, su corazón no tenía la capacidad de bombear la sangre hasta abajo y volverla a subir, entonces se le estaba estancando la sangre en el pie, en los pies, en las piernas. La llevo a urgencias, compañeros, y estuvo 7 días detenida. En esos 7 días detenida, ella, cada vez que había visitas, me rogaba y me imploraba que yo no me saliera, que yo me quedara con ella, pero pues siempre iban mis amigos alcohólicos a visitarnos o a visitarla a ella, a verla. Ella era muy querida por la gente de su grupo. Y yo le decía, pero ¿cómo si te vinieron a ver los compañeros, tus hermanos alcohólicos? Yo le daba demasiada importancia a eso. La trasladan a cardiología aquí en Tlalpan y me dicen que van a ser mi niño
y que a terminando del parto le van a inducir un coma y después de eso ella a las 4 o 5 horas va a despertar y todo va a estar bien. Nace el niño, lo veo pasar, luego la veo pasar a ella ya en coma y pasaron las 4 o 5 horas y no me hablaban y no me hablaban y no me hablaban y no me hablaban. Y yo me quedé así como que, ¿qué pasó? Llego a la parte de trabajo social a preguntar y me dicen que suba, que me han estado buscando, pero que no me habían encontrado. Subo y me meten a un piso donde me ponen un casco de astronauta, casi casi, un traje completo, botas y todo, terapia intensiva le llaman, y entro y veo a mi esposa todavía en coma, con un chingo de aparatos, con un chingo de sueros, y en ese momento, compañeros, eh, llega un médico y me dice que si sobrevive la noche, pues tienen altas posibilidades, tienen altas posibilidades. Entonces, pero me dice, puede hablar con ella todavía lo escucha. Y entonces me acerco y quiero hablar con ella y no puedo, compas. Yo les estoy hablando de que dentro de todos mis miedos, todo dentro de todos los introyectos que yo traía, yo era una persona que era muy complicado de expresar lo que yo sentía. Yo tenía ganas de decirle, te amo, despierta, por favor, mira, las cosas van a cambiar, tus hijos te están esperando. Yo no pude, compa, yo simplemente me puse a llorar. Yo quería gritar, yo no sé cómo voy a soportar esto si tú te vas. O sea, yo no voy a poder si tú te vas, tú eres todo para mí, ¿no? Yo nunca he podido hacer nada solo, todo lo que yo he hecho en mi vida lo he hecho porque tú has estado a mi lado, ¿no? Y no pude, compa, simplemente me puse a llorar. Salgo de ahí, mi grupo estaba muy cerca, como a 5 minutos me voy al grupo, empiezo a externar estas cosas. Saliendo del grupo me hablan del hospital y me dicen que ya había fallecido. Llego al hospital y me doy cuenta que ya no estaba. Simplemente veo un cuerpo ahí y me derrumbo, güey. Salgo del hospital, me echo a correr, me pierdo en mi mente 5 o 10 minutos, corrí como 2 kilómetros, no sabía ni a dónde, ni por qué, ni por dónde, ni nada, pero yo tenía la necesidad de escapar como siempre lo había hecho, como un cobarde. Y van pasando los días, mi hija estaba chiquitita, mi bebé pues acababa de nacer, y recuerdo que mi hija tenía como 4 años y medio, 5, y me dice, pa, yo me quiero quedar a uno de los rosarios. Y yo le digo, no, mija, esas cosas no sirven, son para viejitas. Y me invita y me dice, pues vamos a quedarnos. Nos quedamos ahí, por ahí del tercer rosario. Mi niña ya estaba llorando y le digo, ya ves, te dije que esto te iba a poner triste. Vámonos. Me la llevo cargando, compañeros, y vamos caminando hacia la casa. Y en el camino me pongo a llorar con ella. Yo no había llorado en todo este tiempo, compas. Yo no había llorado. Me pongo a llorar con ella y nos pusimos a llorar como 5 o 10 minutos juntos ahí en la cama, pero fuerte, fuerte, de esas de, como tipo Pepe el Toro, güey, yo lo platico así porque pues, no encuentro otra forma, donde lloras, lloras y te ríes y estábamos llorando así a pierna suelta y como a los 5 o 10 minutos mi hija agarra y me limpia mi carita, me limpia mis ojos, se limpia los ojos y agarra y me dice, Yapa, vamos a jugar. En ese momento, compañeros, yo entendí mucho del programa, o mucho de lo que mis padrinos me quisieron hacer entender desde el principio. Si tú tienes un problema, tienes que platicarlo. Si tú tienes un sentimiento, tienes que llorarlo, tienes que gritarlo, tienes que expulsarlo. Un padrino que se llama Agustín del Monte un día me dijo, pensamiento anidado que no es expulsado es un hecho consumado. Y me doy cuenta de eso. Y digo, pues tienen razón, ¿no? Yo regreso al grupo al siguiente día, regreso al trabajo y me pongo a hacer lo que yo tenía que hacer. Regreso a servir, regreso a trabajar, regreso a hacer lo que yo tenía que hacer. Y regreso a los viejos moldes, regreso a platicar todos mis errores, regreso a darme cuenta
después de darle vueltas y vueltas y vueltas a la historia, que yo había perdido el rumbo por meterme a lo que yo creía que era mi recuperación y había perdido a mi familia por estar metido en una agrupación sin prestarles la atención debida, que yo tenía que haberme dado el tiempo para atender a mi grupo, para atender mi trabajo y para atender a mi familia, que el que había fallado, yo no podía hacer menos lo que ella había hecho porque esas eran sus decisiones, pero yo también había fallado y que ella no era la culpable de la forma en la que yo vivía. Que si yo había permitido esos 3 años de vivir de esa forma, yo era el que lo había permitido y yo era el que lo había decidido de esa forma, que yo fui el que no quiso alejarse. Esa parte fue bien difícil de entender, que yo lo había permitido, que no habían sido los demás, que no había sido ella, que no había sido todo lo demás, que yo había dejado de trabajar en el programa. Pasa un poco de tiempo, abrimos una agrupación, compas, y nos ponemos a trabajar. Crece el grupo y después de que crece el grupo, pasaron circunstancias que lo vacían nuevamente y me quedo solo con una compañera que se llamaba Amelia y ella falleció. Nos quedamos solos en el grupo intentando trabajar, mantenerlo abierto, pero llegó el momento en el que ya no había nada. Eh, Mi padrino Esteban me retira el habla por chismes. Muchos grupos se alejan de mí porque una persona inventó cosas de mí y yo decía, lo bueno sale solo. Yo no tengo que ir a justificarme ante nadie y me quedo solo y enclaustrado en mi grupo, dejo de platicar, nuevamente me quedo metido en mis pensamientos, pierdo el trabajo, pierdo el coche, pierdo la casa y entro en un declive muy fuerte en menos de un año. Yo no sabía otra vez qué estaba pasando, pero me encuentro nuevamente solo en un grupo, en una sala como esta. Salgo del grupo sin poder recibir una junta o dar una junta y me voy a mi casa y yo con el único pensamiento de, ¿para qué sirve estar en Alcohólicos Anónimos? Los que dijeron que iban a estar ahí todo el tiempo me han abandonado, ya se fueron. Dios no existe, si existiera no me hubiera hecho esto. Yo le decía y le reclamaba a aquel que yo decía que no existía. ¿Por qué me hiciste esto? Esto es peor que meter a un perro en tu casa. Es como si agarraras un perro de la calle, lo metieras a tu casa, lo bañaras, le dieras de comer, lo dejaras gordito, lo dejaras bonito y luego lo corrieras a patadas de tu casa a que sufriera nuevamente en la calle. Yo le decía, ¿por qué me diste todo? Y me lo quitas todo. Me dio mi familia, me dio a la mujer, me dio hijos, me dio casa, me dio coche, me dio trabajo, me dio negocio y me quitó todo. Tú dirías, pues, ¿cómo te quitó a tus hijos? Pues mis hijos se convirtieron en mis hermanos porque los empezó a cuidar mi mamá. El coche dejó de circular todos los días cuando era un coche del año. El negocio empezó a fracasar, el trabajo me lo quitaron, los alcohólicos se alejaron de mí, que era lo único que tenía, pero me faltaba perder otra cosa. Había algo, compas, de lo que yo me había enorgullecido de más. Y ese algo era mi sobriedad, mi tiempo de abstinencia. Hoy te puedo decir que era tiempo de abstinencia, no de sobriedad. Yo me paraba el cuello de los años que llevaba en Alcohólicos Anónimos sin consumir y que yo había tenido el pretexto perfecto para consumir, que era que mi mujer se hubiera muerto y no hacerlo. Y entonces ese día llego a mi casa y otra vez estaba en el cuarto acostado en la cama viendo la televisión, ya no era mi pobre angelito, era una pinche serie porque ya me alcanzaba para cablevisión y empiezo a escuchar otra vez a mis cuates afuera cotorreando, empiezo a escuchar nuevamente a esa misma gente que llevaba 8 años ahí esperándome a que yo saliera. Salgo, compas, y ya no les pedí alcohol. Salgo y le digo a uno de mis primos, oye, consígueme unos papeles, consígueme unos papeles porque tengo un anexado en el grupo y tengo que alivianarlo. Va y me consigue los papeles y luego me quedo así de,
¿Y ahora qué hago con ellos, no? ¿Dónde me los fumo? No me los puedo fumar en mi casa. Pues en el grupo. Me voy al grupo y en un escritorio así como este, con los cuadritos aquí colgados exactamente en la misma posición, me empiezo a drogar, compañeros, y yo deseaba que pasara lo que pasaba antes, que se me olvidaran mis problemas, que el miedo desapareciera, que la frustración y el aturdimiento que yo vivía constantemente se fuera. Ya no pasó. Simplemente me sentí más ansioso, pero ya no pasó. Y entonces me empecé hasta a pelear con los cuadros. Imagínate el grado de locura que le empecé a gritar al pinche viejito este que está aquí. Le empezaba a gritar, hijo de tu puta madre, hasta esto me robaste. Me robaste el pinche placer de drogarme, ojete. Más me hubiera valido nunca conocerte. Más me hubiera valido. Porque estos 8 años que llevo de estar contigo, lo único que ha pasado es que me he ido de la chingada. He perdido todo nuevamente. Y lo único que he hecho es servir. Y entra algo en mi mente, compa. ¿Realmente has servido o te has servido? ¿Realmente has ayudado a la gente que ha llegado o te has ayudado de ellos? Te parecerá locura, pero yo sentí que me hablaba bien. Y vi la agarraba y me decía, ¿no? ¿A cuánta gente has corrido del grupo con tu actitud? Con tu maldita soberbia, con tu egolatría, con tu forma de hablar en las tribunas, gritándole a la gente que tú sí eres bueno, que tú sí has cambiado y que los demás no. ¿A cuánta gente que era feliz en su grupo fuiste y le tiraste terapia a su líder diciéndole que era un ojete? ¿A cuánta gente has corrido? ¿Cuántas veces has roto la unidad que te dijeron que tenías que conservar? ¿Cuántas? Lo primero que te dijeron, tus problemas han dejado de ser tuyos, se convirtieron en nuestros problemas. Solamente no nos traigas más problemas. Y yo me volví en un problema en Alcohólicos Anónimos. El abandono de mis compañeros no fue de a gratis. Yo tendí mi cama durante mucho tiempo. Yo fui muy soberbio, yo fui muy crítico. Yo fui desobediente desde el mismísimo comienzo. Y me costó todo. Yo tuve que perderlo todo, hasta mis años. Y fue difícil reiniciar el camino. ¿Por qué te hablo de desobediencia? Porque fui desobediente. Yo tuve que regresar a Alcohólicos Anónimos y volver a ser ahijado, a pesar de conocer todo el programa. Yo tuve que regresar con los alcohólicos y regresar a una sala y compartir como apoyo. Yo tuve que regresar a los alcohólicos y volverme a parar ahí y decir, este soy y tengo estas problemáticas para poder avanzar. El hablarte de cuál fue la recuperación es muy sencillo. Primer paso, admití que era un alcohólico y que había perdido el control de mi vida. Yo no la gobernaba todo. La gobernaban las emociones de mi mujer, la gobernaba el dinero, la gobernaba el poder. Yo no tomaba decisiones. En el segundo paso tuve que darme cuenta que yo había perdido el sano juicio. ¿Qué es el sano juicio? La capacidad para enjuiciar correctamente, para tomar decisiones correctas, para saber qué es bueno y qué es malo. Yo ya no sabía qué era bueno y qué era malo. Perdí la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y tenía que darme cuenta cuál era la forma en la que yo creía en un poder superior. Yo te decía que muchas veces me catalogué como ateo o agnóstico. Yo me tuve que dar cuenta que mi forma de creer era, yo creía que un Dios existía, pero que no tenía la capacidad para hacer algo por mí. Y esa es una de las cosas que encuentras en el paso 2. El paso 2 yo sé que te habla del sano juicio, pero cuando tú lees el paso 2 lo que tú vas a encontrar son 7 personalidades. Y te tienes que encontrar en esas personalidades para que tú puedas avanzar en el programa, para que tú te puedas preparar dentro del paso 3, que sería el poner tu vida y tu voluntad al cuidado de un poder superior. Cuando tú identificas qué tipo de creencia tienes, puedes avanzar y lo marca muy bien el paso 2. Tienes que encontrar una camisa a tu medida. La camisa de ateo o de agnóstico ya me quedaba demasiado grande. No era lo que yo creía. Y yo seguía buscando sugerencias para el ateo o el agnóstico.
cuando mi sugerencia era completamente distinta. Yo tuve que volver a apadrinarme desde el inicio. Yo tuve que volver a buscar dentro de mí. Tuve que empezar a poner mi vida y mi voluntad al cuidado de esta gente que tenía la capacidad, porque yo ya no tenía la capacidad de creer en un poder superior. Tuve que volver a confiar en esta gente. Tuve que volver a hacer un cuarto paso. Tuve que volver a entregar, por muy humillante que fuera ese cuarto paso, en un quinto paso, platicar con alguien más de mis problemas. 5 minutos, Jonathan. Gracias. Tuve que estar dispuesto a que Dios cambiara todo eso que no servía en mí. Y tomar esa decisión, compañeros, es muy difícil. Perder el miedo, dice el paso 2. Miren estos alcohólicos en lo que nos han convertido. Nos quieren convencer de que somos alcohólicos y de que perdimos el sano juicio. Si cambiamos todo lo que está en nosotros, ¿qué vamos a hacer? Como el hoyo de una rosca. Y yo tenía ese miedo. Y si cambio este que soy, ¿quién voy a ser? ¿Qué voy a hacer? Y cuando me empiezo a poner enteramente dispuesto a que Dios cambie, a que mi poder superior cambie esos defectos, y cuando detecto uno nuevo, decir, este por el momento no, pero no negarme, empecé a avanzar. Ya el pedirle humildemente no fue difícil. Cuando tú llegas al convencimiento de que Él está, no hay ningún problema. Es fácil el humildemente pedirlo. Si tomamos en cuenta cómo el quinto paso desglosa la humildad, el quinto paso te dice que la humildad no es más que el reconocimiento de qué y quién eres en realidad, seguido de un esfuerzo sincero por llegar a ser lo que tú pudieras ser, o por mejorar, lo dice en otra versión. O sea que la humildad no solamente es decirle, por favor, quítamelo, sino es pedirle que te lo quite y que te lo retire, pero tú hacer algo. Si tú tienes problemas, por ejemplo, con la pornografía, pues borrar las páginas o bloquear las páginas. En el octavo paso, hacer la lista. El noveno paso, reparar lo que se pudiera. Pero realmente reparar lo que se pudiera. Muchas veces quieres reparar cosas que son irreparables. Yo no puedo reparar la violación que le hice a mi hermana. Yo no puedo. ¿Cómo vas a reparar eso? ¿Cómo vas a pedir disculpas por eso? Yo empecé a reparar la relación que tenía con ella, más no esa situación. Yo no podía reparar la violación, pero sí la relación que rompí por esa violación. Aquí hay un truco, compás, en el paso 10. Te hablaba que en el paso 2 te habla de sano juicio. ¿Sabes hasta dónde te dice que vas a recuperar el sano juicio? La literatura vuelve a tocar el tema. Capítulo 6 al final, cuando empieza a hablar del paso 10, te habla del sano juicio y de que lo recuperamos. Para que tú recuperes el sano juicio necesitas estar en un análisis diario de tu personalidad, donde te equivocaste y reparar de inmediato, para que tú puedas aprender a tomar decisiones correctas. El paso 11, la oración y la meditación, buscando tener un contacto consciente con el poder superior, pidiéndole solamente que nos haga saber su voluntad para con nosotros. Qué difícil es hablar con Dios sin pedirle, porque uno quiere hablar con Dios y sacar un pliego petitorio y que Él se convierta en un genio de los deseos. Cuando tú entiendes su posición y tu posición en el mundo con humildad, Él es Dios. ¿Qué le puedes exigir a un Dios? ¿Qué le puedes pedir a un Dios? Más que se haga lo que Él quiere. Es como si una hormiga se estuviera peleando contigo y tú estuvieras con un palito picándole a la hormiga y la hormiga te quisiera mandar. Es lo mismo que nosotros queremos hacer. Cuando empezamos a aceptar la voluntad y empezamos a reconocer su voluntad a través del conocimiento de Él, porque tienes que buscarlo y el paso 6 te manda a buscarlo, a bibliotecas, a iglesias, a donde tú quieras, pero que busques un contacto consciente con Él.
y en el paso 12 cuando obtienes un despertar espiritual. Mucha gente confunde lo que es un despertar espiritual con una experiencia espiritual. Una experiencia espiritual es un momento súbito donde posiblemente hay un cambio de personalidad o no lo hay, pero una experiencia espiritual se ve por sus frutos, porque hay cambios, porque hay muchos cambios. Eso es lo importante del programa, que haya cambios en tu vida y los cambios se encuentran a través del programa. Yo les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Eh, Me gustaría felicitarlos por estos 5 años de trabajo. Yo sé que no es fácil y mucho menos me quiero imaginar en algo que es virtual, que la gente se quede, que la gente participe. Si físicamente es difícil, si físicamente teniendo el contacto es difícil, me quiero imaginar lo difícil que debe ser estar con ustedes en parte virtual. Yo un año estuve virtualmente por unas situaciones del trabajo y era complicado, pero la verdad es que ha sido muy agradable poderles compartir y estoy a sus órdenes para lo que ustedes necesiten. Gracias, gracias, muchas gracias, Jonathan. Por favor, quien quiera acompañarme abriendo sus micrófonos, yo sí le voy a dar un aplauso. Gracias, gracias, Jonathan. Muchas gracias, Jonathan. Gracias. Y bueno, pues quien desea hacer alguna pregunta, puede escribirla en el chat, aquí en este chat, o levantar su manita, hacerla directamente si gusta. Mira, el primero, Richard, adelante con tu pregunta, Richard. Buenas noches, mi nombre es Richard y soy alcohólico en vía de recuperación, Hola. codependiente, alcohólico y narcótico, todos los sombreros, pues. Pero yo quiero hacerle una pregunta a Jonathan, ¿no? Si él se quedó solo sin pareja después que murió su primera pareja y porque yo no sé si yo tengo una oportunidad o es que estoy muy loco, ¿no? Pero yo vivo en pareja y yo no puedo con esa vaina, chamo. Y tengo 20 y pico de años con la mujer mía y tengo un hijo de 13 años con ella. Y la tipa se quedó pegada, pues, o sea, ella, yo voy en los grupos y todo, y ella no hace nada, sino pura enfermedad, pues. ¿Cómo tú crees que uno puede? La pregunta es que si tú crees que uno como codependiente puede vivir en pareja con esta enfermedad. Y también que yo quisiera hacer los pasos, pero no he conseguido para hacer los pasos, pues, de Alcohólicos Anónimos o necesito la ayuda, pues, de alguien que está haciendo los pasos, pues. Esa era la pregunta, a ver si me la entendieron, pues. Ok, mira, en un ratito si quieres te paso mi teléfono y podemos platicar, no te preocupes, con respecto a los pasos de Alcohólicos Anónimos. Con respecto a la pareja, mira, sí se puede, yo ya tengo una nueva pareja, estoy casado, tengo 13 años de matrimonio, tengo 2 hijos más con ella, todos vivimos juntos. La verdad es que no es fácil que alguien entienda que está enfermo. Mi esposa es una persona normal, ella toma, fuma, va a fiestas, baila, echa relajo. Y al principio, cuando uno es alcohólico, uno es drogadicto, pues no puede presentarse en ese tipo de lugares. Pero a través del tiempo ya puede uno empezar a participar con una persona normal. Sí es complicado, sí es muy, muy complicado, pero pues si se quiere, puede. Y en el tercer paso, la salida para el codependiente está en el tercer paso. Las dependencias son hacia un poder superior. Tú tienes que buscar un poder superior a ti mismo al cual depender. Cuando tú empiezas a depender de un poder superior y de su voluntad del poder superior, empiezas a depender, a dejar de depender de los demás, de seres humanos, de las emociones de los demás. Entonces, se puede empezar a avanzar. Lógico, es un proceso largo. No cualquiera lo quiere vivir porque no es fácil meterse a trabajar con uno mismo, pero de que se puede, se puede. Gracias, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Ok, adelante. Hola, buenas noches, soy Keila y soy codependiente. Bueno, con el tema de la desobediencia, yo tengo así como
una, como una culpa, ¿no? A veces, mm, comentabas ahorita, no siempre fui desobediente y lo mismo me pasó a mí, ¿no? Así como que digo, por desobediente te casaste con el que no te debías casar y tuviste muchos hijos y por eso fracasaste y te dejó con ellos y la chingada, ¿no? Entonces yo digo, a veces sí me digo, ese es el precio que estoy pagando, ¿no? Porque pues mis papás me dijeron, no hice caso, ya pues tenía una codependencia muy fea desde pues de toda la vida y se me hizo ya muy difícil salir de la relación, ¿no? Entonces así pienso a veces, es como un pago, ¿no? Pero luego me pienso, pero el güey, ¿qué está pagando? O sea, los dos desobedecimos, los dos hicimos unos hijos, y yo digo, es mi consecuencia de mi desobediencia, ¿no? Pero digo, pero ¿por qué todo tengo que mantener yo? ¿Por qué yo todo tengo que hacer yo? No hay ley, no hay justicia. El güey anda bien a toda madre con su vieja, con su nueva esposa. Y nunca lo quise yo, una codependencia. Gracias a Dios salí de ese matrimonio. Pero digo, ¿y este güey cuándo va a pagar? O sea, si yo estoy pagando, si yo estoy cargando con los chamacos que amo, que adoro, que los quiero mucho, digo, ¿y este güey qué pedo, no? O sea, yo sí estoy pagando mi desobediencia, pero este güey viene a toda madre. Y me acuerdo mucho de él cuando batalló con los hijos, me acuerdo mucho de él cuando se me enferman, digo, hijo de tu puta madre, ¿no? ¿Y cómo le haces, no? Porque me ha costado mucho, mucho trabajo soltar esto, ¿no? De decir, es que cómo le hago, ¿no? Yo digo, pues a mí me dijeron mis papás, no te cases con él. Y siento que estoy pagando y lo que me falta, ¿no? Porque mis hijos todavía dependen de mí. Entonces digo, pero porque a veces la vida no es justa y, y los dos cometimos el error de casarnos y todo, pero nada más yo estoy asumiendo las consecuencias. Y es lo que yo te comparto, te pregunto, gracias. Gracias, sí. Primero, ¿has hecho un cuarto paso? Duda. Sí, ¿Cuarto y quinto? Completos. la experiencia también la viví hace muchos años. Me han dado mucho aquí y allá. Ya tengo Ok, tiempo aquí en es Croa. que, es que es importante porque tú dices que tienes culpa. Aquí lo importante es la situación de la culpa. No hay culpa, es responsabilidad. Tú dices, es que yo estoy pagando las consecuencias de mis actos. Cada uno de nosotros va a cubrir las consecuencias de los suyos, pero tú cuándo vas a permitir que esa persona pague las consecuencias de los suyos. Tú dices, es que son mis hijos y él está muy campante en su nueva familia y yo estoy aquí. ¿No te das cuenta que tú sigues permitiéndolo? Tú eres la persona que está permitiendo que él no se haga responsable porque tú lo estás sacando. Y tú me vas a decir, es que si yo le digo, él no hace absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues bien sencillo, hay jueces, hay ley humana. O sea, mira, muchas veces cuando uno está aquí en el programa, cree que uno lo va a resumir, lo va a corregir espiritualmente, porque uno lo quiere corregir espiritualmente. Mira, la justicia de Dios va a llegar tarde o temprano, él la conocerá y tú crees que quizás él está feliz. Yo te puedo decir, quizás no, porque una persona que trae esos problemas no creo que pueda ser feliz. No creo que su matrimonio sea amor y dulzura, a pesar de que lo muestren en las redes y todo se ve amor y dulzura, no creo que sea amor y dulzura. Y dos, pues lamentablemente vivimos en un país donde hay leyes y esas leyes humanas se tienen que cumplir. Entonces, si él no está ejerciendo su labor como padre, pues la ley lo tiene que obligar a que haga su labor como padre, ¿no? Pero muchas veces a ustedes les da miedo meter una demanda. Muchas veces a ustedes les da miedo aventarse la bronca de aventarse una demanda real. La única forma en la que él pague, y te lo digo, no por venganza, sino porque es su obligación, es esa. Así como tú te estás haciendo responsable de lo tuyo, tú no puedes quitarle a él que él se haga responsable de lo suyo.
y tú se lo estás evitando. Tú te sigues haciendo responsable absolutamente de todo y tú eres la que lo está permitiendo. Si te quieres ir a los pasos o al programa, es bastante sencillo. Vuelvo a lo mismo. Si tú agarras y haces tu paso 10 y te das cuenta en dónde estás cometiendo errores, te darás cuenta al término del análisis que tú lo has permitido todo y que tienes que obrar con sano juicio. ¿Qué es obrar con sano juicio? Permitir que las leyes que están a nuestro alrededor hagan lo que tienen que hacer. Creo que nada más es lo que podría yo decir. Gracias, Jonathan, gracias. Gracias, John. Adelante, Ros. Buenas noches, yo soy Rosy codependiente. Hola, Dios. Bueno, pues muchas gracias, Jonathan, por tu compartimiento, o sea, me ha regalado mucho. Y bueno, yo quisiera decirte, o sea, me movió en esta parte porque yo eh, ¿cómo se llama? O sea, siempre mi conflicto ha sido el creer en un poder superior. O sea, por Ok. ejemplo, o sea, mi familia está como que dividida, unos son católicos y los otros son evangélicos. Entonces, pues yo Ujú, así como que a veces de un lado y a veces estoy del otro, y o sea, pero realmente no he encontrado, o sea, cuando estoy en un lado, pues así como que sí, es cierto y todo ello estoy de acuerdo y todo, y que sí creo en un poder superior, pero a mi manera, o sea, no como ellos lo dicen. Entonces eso me hace ujú. sentir como mal porque digo, o sea, porque digo, ni estás aquí, ni estás allá, y en dónde estoy, ¿no? O sea, ¿cuál es realmente tu poder superior? Entonces, ahorita que te escuchaba, o sea, como que eso me identifiqué un poco. O sea, ¿qué me puedes compartir al respecto? Ok, mira, la búsqueda de un poder superior es bien importante. Ya identificaste dónde te encuentras, ¿vale? Ahora lo que tú tienes que buscar es una relación con él. Decirte, ¿la vas a encontrar en una iglesia o la vas a encontrar en un lugar? Yo no soy quien, pero lo importante es buscarlo. Tú, por ejemplo, por lo que entiendo, tienes raíces judeocristianas, ¿vale? Entonces, mi invitación sería que buscaras conocerlo. Cómo es conocer a Dios? Dentro de mi proceso fue empezar a ir, yo soy evangélico, pero no creo todo lo que dicen los evangélicos. Así te la pongo de sencilla, ¿no? ¿Qué aprendí con los evangélicos? Aprendí a leer y aprendí a escudriñar y aprendí a entender. ¿Qué tengo que entender de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo se comporta Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Mira, fíjate, nosotros somos tan egocéntricos, yo te lo puedo describir así. ¿Han visto las películas de los Avengers? Hay muchas películas y cada uno tiene su película principal. Esa es tu vida. Pero hay una película final que se llama Avengers Endgame, ¿vale? Que tiene un personaje principal, que es Iron Man. Yo lo tuve que entender así. Yo siempre he querido ser el personaje principal de la película principal, pero ese no es mi papel hoy. Yo tengo mi película principal, que es mi vida, pero hay un plan mágico musical o como le quieras llamar, mucho más grande, que es el plan del poder superior y que conlleva muchas películas, miles y millones de películas. Yo no voy a ser el personaje principal de todas ellas. Sería como si Spider-Man quisiera quitarle en ese momento el lugar a Iron Man. Yo no puedo. Y quizás en mi película no va a ser tan bonita, mi película no va a ser tan exitosa, pero quizás en mi película la idea era que yo hoy compartiera aquí, hoy transmitiera el mensaje para que tú pudieras escuchar y tú pudieras cambiar tu vida en algún aspecto.
Entonces, mi película es importante, pero no es tan importante. Esa es mi forma de ver el mundo, digámoslo así. ¿Cómo empiezo a buscar al poder superior? Tuve que buscar quién era el poder superior. Tuve que entender para mí cómo era el poder superior. Yo no me pude casar con la idea, y este es un ejemplo bien sencillo. Fíjate cómo la iglesia, por ejemplo, la católica, te habla del pecado original. Adán y Eva se comieron la manzana y Dios los castigó por comerse la manzana. Y los evangélicos te dicen una historia muy similar. Pero fíjate, cuando tú empiezas a conocer sobre la personalidad humana y empiezas a conocer sobre la lectura de la palabra de Dios, mira, yo empiezo a leer la palabra de Dios y te voy a explicar qué fue lo que pasó según mi entendimiento. Adán y Eva se comen el fruto prohibido y entonces se dan cuenta que estaban desnudos y se les da miedo y se esconden. Y entonces el Dios de la Biblia dicen que es omnipotente, omnipresente y omnisapiente. Lo sabe todo, está en todos lados y lo puede todo. Entonces, ese Dios de la Biblia, él estaba cuando Adán y Eva se comieron la manzana y él ya sabía que se habían comido la manzana. Y entonces ese Dios de la Biblia llega y le pregunta a Adán, ¿por qué te escondes? No te encuentro. Así como le hacemos nosotros cuando sabemos que nuestros hijos cometieron un error y queremos que nos digan la verdad. Así llega Dios preguntando, ¿por qué un Dios castigador, un Dios ojete, llegaría preguntando como papá, esperando que le digan la verdad? ¿Por qué un Dios que quisiera correr a Adán y Eva del paraíso, llegaría preguntando la verdad? Dios llega preguntando, buscando que Adán le diga la verdad. Y Adán lo que termina haciendo es echándole la culpa a Dios, diciéndole, la mujer que tú me diste, si tú no me hubieras dado esta pinche vieja idiota, yo no me hubiera tragado la manzana y yo no estaría ahorita sabiendo esto. Entonces, la mujer que tú me diste, tú eres el culpable de que yo me haya tragado la manzana. Y entonces Dios los castiga, los manda a chingar a su madre. Pero antes de que los mande a chingar a su madre, mata a su creación, les da ropa para que no pasen frío. Luego, los hijos de Adán, Caín y Abel, Caín le da una madriz a su hermano, lo mata y esconde el cuerpo. Y otra vez llega Dios preguntando, oye, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le contesta, pues ¿qué a poco yo soy el cuidador de mi hermano? Y Dios lo corre, pero antes le pone una marca para que nadie le haga daño. Todo mundo te diría, pues es que fue su error, él mató, él esto, el otro. Desde mi concepción, Dios es toda bondad y Dios quiere perdonar todo, pero Dios te pide que digas la verdad para él poderte perdonar y que no culpes a los demás. Si tú te vas a la raíz del pedo o a la raíz de la película principal de mi vida que se llama Jesucristo, de la mía solamente, no estoy inculcando a nadie. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Por qué hace hincapié en la verdad? Cuando Jesucristo se va, le dice a sus apóstoles, confesándose sus pecados unos a otros. Si Jesús hubiera querido que sus apóstoles no pecaran, ¿por qué les diría, confiésense la verdad? Entonces, fíjate, a veces yo creo que la incapacidad de creer en un poder superior es el desconocimiento de ese poder superior. Tú tienes que llegar al convencimiento de que ese poder superior a ti mismo sí puede ayudarte. Si no, ¿para qué podrías tu vida y tu voluntad al cuidado de alguien que no tiene la capacidad de hacer absolutamente nada? Y en el paso 6 y 7 te dice que Él te va a liberar de tus pecados, de tus defectos de carácter. Si tú tomas la decisión y humildemente se lo pides. Entonces, ¿cuál es el problema? El desconocimiento. Y si nosotros nos vamos a algo que Bill nos explicó desde hace mucho tiempo y que la Biblia nos lo explicó desde hace mucho tiempo,
El problema del programa de los 12 pasos, de cualquier grupo de los 12 pasos, son 3 terribles Is, y estoy seguro que han escuchado el tema. Esas 3 terribles Is son el problema de todos los seres humanos, de todos los grupos y de todas las naciones. Se me fue el avión exactamente cuál es la primera, pero bueno, el chiste de la primera es que no es ingobernabilidad, se equivocan con la ingobernabilidad. La intriga, nos encanta intrigar, nos encanta hablar de los demás, y como aquel no lo hace, nosotros tampoco. La otra ahí es la ignorancia. A nosotros no nos gusta cultivarnos, nosotros no queremos leer, nosotros no queremos trabajar, nosotros queremos que llegue alguien y nos dé la razón de todo lo que nosotros estamos haciendo y que no nos cueste trabajo. ¿Por qué permitimos que cualquier idiota gobierne el país? Y lo puedes ver en cualquier parte, en cualquier lugar a tu alrededor, ya sea colonia, ya sea municipio, ya sea país, los idiotas están gobernando. ¿Por qué? Porque un idiota que no quiere investigar, los quiere dejar gobernar. Y Bill W. lo explica muy bien en ese concepto, en el primer concepto. Y el segundo, y la tercera I es, ay, güey, ay, se me fue el pinche avión. La indolencia. No nos duele lo que le pasa a los demás. No somos recíprocos con el dolor de los demás. Siempre y cuando no nos pase a nosotros, no nos importa. Entonces, esas terribles sí son los 3 males de las agrupaciones de 12 pasos. No queremos que nos cueste trabajo, no queremos trabajar por los demás. Y lo dice el paso 1. ¿Quién está dispuesto a dar tiempo, dinero y esfuerzo? Solamente aquel que haya entendido que su vida esté de por medio. Aquel que se va a poner a leer, aquel que se va a poner a estudiar el programa y aquel que va a avanzar es aquel que cree que su vida está de por medio. Aquel que va a buscar un poder superior a él, como lo dice el programa, es porque cree que su vida está de por medio. Si tú no crees que tu vida está de por medio, tú no vas a tener la necesidad de buscar a un poder superior. Eso es lo que yo tuve que entender. Y hasta ese lugar tuve que llegar para yo tener la necesidad de buscarlo. A mí me costó 10 años de estar en grupos de alcohólicos anónimos, tener la buena voluntad de empezar a buscar un poder superior, cuando comprendí que mi vida estaba en riesgo realmente. Nada más. Gracias. Bueno, pues ya no hay preguntas, no veo también en el chat, no veo preguntas. Pues nuevamente te agradecemos mucho, Jonathan, a nombre del grupo, que hayas aceptado nuestra invitación para estar en nuestro aniversario. Gracias, gracias de todo corazón. Si no quieres agregar algo más, pues vamos cerrando la junta. Mira, bendito Dios, tenemos trabajo y andamos corriendo para un lado para otro. Mañana me toca compartir en el Estado de México, pasado voy a, a Pachuca y así ando corriendo para todos lados, pero pues en eso estamos, ¿no? Y pues bueno, les agradezco muchísimo su tiempo, muchas felicidades en verdad. Les agradezco que me hayan tomado en cuenta. Cuando gusten podemos platicar y estoy para servirles. Gracias, muchas gracias. Pues de Muchas nuevo, gracias. gracias, gracias. Gracias a ustedes. Voy a parar la grabación.